Muy buenas noches, estimados telespectadores del país. Bienvenidos a este espacio que llamamos El Polígrafo. Esta noche tenemos otro de los invitados que son parte de ese grupo de figuras que alientan este proceso electoral que tendrá su parte culminante el próximo 18 de octubre en nuestro país. Este espacio se genera desde los estudios de Gigavisión, Red Nacional, desde Santa Cruz de la Sierra, en la República de Bolivia, y transmitido para todos los departamentos del país y áreas de influencia a través de la señal única vía satélite. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, damos la bienvenida esta noche a nuestro invitado, el candidato a la presidencia Luis Fernando Camacho. Buenas noches. Adelante, por favor. Querido Jorge, un saludo para usted y toda su teleaudiencia. Gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Gracias por aceptar nuestra invitación, don Luis Fernando Camacho. Sin duda, se ha convertido en uno de los principales animadores de esta contienda electoral y por eso creemos que es muy importante que el electorado pueda conocer más detalles, conocerlo más a don Fernando Camacho, un hombre que además lo hemos visto movilizándose por todos lados. Creo que está haciendo una campaña electoral, haciendo uso y derroche de su juventud, diríamos, de su fortaleza, de su energía, su vitalidad para soportar seguramente horas de viaje, horas de actividad. Don Luis Fernando Camacho, nosotros estamos en un momento crucial, diríamos, para el país, porque se necesita en este momento una figura, se necesita una cabeza que indique por dónde debe ir este país durante los próximos 5 años, teniendo en cuenta que son muchas las dificultades que hemos atravesado a lo largo de la vida republicana, pero también en los últimos años, donde se han producido una serie de hechos y de eventos en los que incluso usted ha sido protagonista. Y por ello tenía dos opciones esta noche: una, empezar de atrás para adelante, y otra, empezar un poquito de adelante para atrás. Vamos a ver si en el curso de la conversa, en el curso de la charla, podemos ver cómo vamos ordenando una multiplicidad de elementos para poder darle forma a esta conversación. La primera que se me ocurre cuando veo a don Luis Fernando Camacho es el inicio de una escalada de conflictos a nivel nacional a raíz de las denuncias de fraude electoral en las pasadas elecciones. Pero en realidad diría que este solamente ya era la cereza, digamos, sobre el helado, un malestar que venía arrastrándose a partir del desconocimiento de los resultados del referéndum y que parecen desembocar en las pasadas elecciones, parecen ya llegar, como se dice por acá por el oriente, parece la gota que finalmente hace que el vaso deje caer el agua. Y entonces allí lo vemos a don Luis Fernando Camacho. Entre ese momento, don Luis Fernando, en que yo personalmente no, si había escuchado el nombre, si escuchaba de su papá, porque fue un dirigente cívico muy notable, pero no conocía mucho del hijo que tenía, pero ahora es parte del escenario nacional. Don Luis Fernando Camacho, para empezar nuestro diálogo, de ese tiempo, de esos días, de ese resultado del referéndum que fue, diríamos, desconocido, a esta fecha, ¿cuál es su
sentimiento. Claro que sí, querido Jorge. A ver, primero que nada, creo que si bien podría ser la gota que rebalsó el vaso, también hubiera sido la gota que no hubiera llegado a rebalsar el vaso y no responde a una sola o un solo hecho que es el de fraude electoral. Son 14 años que tenemos que retroceder para saber cómo ha venido la historia en Bolivia y me remonto a un hecho que se daba constantemente en las noches durante los 21 días. En todas las rotondas, querido Jorge, me decían, por favor, no se venda. Ese era el mensaje más duro que había en las rotondas. Desde ese momento que nosotros comenzamos a ver, como usted decía, vamos a ir de atrás para adelante un poquito para explicar, pero para que valga la aclaración del por qué motivo creo que se da la gota que rebalsó el vaso, y es porque ya la gente no creía en que había posibilidades de que el MAS se vaya, imponía sus políticas, imponía su lógica, imponía las reelecciones, veníamos ganando elecciones a voto en temas democráticos, en elecciones que habían, en las votaciones, en los referéndums, y no se daba importancia. Ese hecho marca una diferencia gracias a una juventud que tenemos, y creo que usted, que ha sido parte de grandes revoluciones del país, está en manos de la juventud y las mujeres esa revolución. MAS durante tanto tiempo fue causante de un sinnúmero de persecuciones y violaciones, llega a un hecho ya muy duro, que es frente a o se va Morales o tenemos Morales para toda la vida. Ese era el punto de inflexión que había en ese momento. Y ese es el momento donde esa juventud sale a las calles y se empodera de las calles, y es a ello a lo que siempre tenemos la gratificación, o mejor dicho, el agradecimiento a esos jóvenes y mujeres, porque nace de la rotonda, de los bloqueos, de las calles, de esa movilización pacífica, con fe, con devoción, con amor. ¿Sabe qué es algo de lo que yo me siento orgulloso, querido Jorge? Y lamentablemente por una cuestión que a veces quieren decir regionalista, no es el orgullo que yo siento de haber sido parte de una revolución de jóvenes que dijeron basta, pero sobre todo que el pueblo tuvo esa madurez. Si usted se recuerda, el cabildo inicial eran banderas cruceñas y pocas bolivianas, y finalizamos con un cabildo nosotros de pura bandera boliviana. Eso de que nos sentimos bolivianos fue algo hermoso que nace de ese sentimiento. Cuando hablo del cruceño es del nacido y no nacido. No hablo solamente del cruceño nacido, hablo del que vive en esta tierra y que esperanzó, que impregnó de esperanza a Bolivia, que se dieron y se multiplicaron los cabildos, que fue hermoso ver unida a Bolivia. Y eso para nosotros fue una gran esperanza, porque el día en que llegamos nosotros a la ciudad de La Paz y decidimos escuchar el informe de la OEA, que por cierto, el informe de la OEA no responde simplemente a que dijeron lo que habían visto, responden a un pueblo que no estaban dispuestos a irse a su casa sin la verdad. Y eso fue un esfuerzo del pueblo. Y ese esfuerzo se traslada a que exigimos la renuncia por mandato de un pueblo que ya venía evolucionando de la segunda vuelta. Don Luis Fernando Camacho, vamos a ir acompañando esa historia con algunas imágenes, ¿le parece? Vamos, producción, por favor, vamos viendo cómo va el desenlace, cómo va la maquinaria funcionando en ese momento. Arrancamos de las 12 del día con el mandato de que Santa Cruz empieza parando y hasta las 12 de la noche no tiene que moverse un cepe en este pueblo. Tarija, Cochabamba, La Paz, está Potosí, están los 9 departamentos representados.
Era la declaratoria, podemos calificarlo como una declaratoria de guerra. Era el momento en que se declaraba un paro que fue, como dicen los músicos, increscendo. La guerra, pero una guerra en fe, una guerra en valentía, una guerra en esperanza, una guerra revolucionada y llevada adelante por los jóvenes y las mujeres. Y eso es lo más hermoso, querido Jorge, porque, como le decía, se lleva a un escenario y no es que yo simplemente por llevar la contra a quienes dicen Camacho fue, no. Camacho no les enseñó a sacar banderas bolivianas y unir Bolivia. Camacho no les enseñó a sacar las ollas comunes y alimentar a su pueblo. Camacho no les enseñó a que se conozcan con el vecino y se puedan ayudar. El pueblo tuvo la madurez y la sabiduría. Por eso es que ese logro fue del pueblo y molesta mucho cuando otros arrogan esa victoria porque fue ese pueblo movilizado. Pero yendo al final del informe de la OEA, querido Jorge, lo vimos clarísimo y vimos que teníamos una clase política que no estaba de acuerdo, un señor Carlos Mesa que no quería anulación de las elecciones, que estaba empecinado en una segunda vuelta, olvidándose de la violación y el fraude. Son principios democráticos. Pero finalmente, cuando exigimos la denuncia, que era una voluntad, era la voluntad del pueblo y el mandato del pueblo, todos dijeron no. Todos, mírenla las imágenes y fíjense que todos los candidatos dijeron no, es un golpe de Estado. Pero cuando el pueblo se hace sentir y se hace presente como una Biblia, con la fe en la mano, mientras muchos decían ¿dónde va este loquito con esa fe? Pues esa fe fue la que generó la esperanza de un pueblo y consiguió el objetivo. Cuando renuncia Evo Morales... Que termine, por favor, que termine. Esa es la clase política de la que nosotros nos incentiva a decir basta, suficiente, que se acabe, y empezamos una carrera electoral para poder ir por un sueño y concluir una lucha que iniciamos sin esa vieja clase política que tuvo que salir un pueblo a las calles para hacerse sentir y decir ya está bueno, si ustedes no hacen nada, nosotros lo vamos a hacer. Había una resolución desde el principio de Luis Fernando Camacho de ir hacia el frente y don Luis Fernando Camacho no dejó espacio para la duda, o sea, sobre una determinación venía la otra, o sea, no había primera sin segunda y segunda sin tercera. No se explica de otra manera que hubiese declarado un paro nacional y luego hubiese hablado casi de inmediato de sacar al señor Evo Morales de Palacio a Chonchocoro y luego de darle 48 horas para renunciar y luego ir a dejarle una carta para que la firme, o sea, no dejó respirar a nadie de los que habían confiado en el liderazgo, en el pronunciamiento, digamos, de aquel momento, para no hablar del liderazgo. Pero, a ver, quiero que nos acompañe. Vamos a ver, don Luis Fernando Camacho estaba tan seguro en ese tiempo, bueno, hoy sabemos lo que sucedió, pero en ese momento todo era incierto. Vamos a producción. Don Luis Fernando Camacho habla de sacar a Evo de Palacio y llevarlo directo a Chonchocoro. A ver, vamos a ver. Porque si ellos nos quieren ver de rodillas, nos van a ver de rodillas, pero dando gracias cuando se vaya el tirano. Pero como somos humildes, cuando le toque irse, vamos a ir al palacio, lo vamos a tomar de la mano, pero lo vamos a llevar a Chonchocoro. Porque estamos unidos, porque luego de un tirano nos vinieron los bolivianos. Y eso nos tiene ahora en las calles. Le vamos a demostrar a este dictador que podemos sacarlo del palacio sin ninguna bala. Lo vamos a sacar. Pero todavía no terminaba de hacer ese anuncio y va con otro. Dice 48 horas para que renuncie el presidente Evo Morales. A ver, veámoslo, por favor. Bien, ha sido dura la medida y estamos dispuestos a seguir en las calles, vamos a seguir. Pero creo que es necesario que nosotros tomemos decisiones mucho más duras para que podamos consolidar el pedido de la renuncia. Por eso quiero, y espero que esté mirando la tele,
para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar. Porque el día lunes a las 7 de la noche, aquí mismo, y en cumplimiento al compromiso que hicimos en este Cristo el día del Cabildo, y el compromiso que estamos haciendo ahora, y el plazo que le estamos dando a Evo Morales Saima de 48 horas, el día lunes, aquí, con estas mismas personas, con este pueblo cruceño, vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya. Y decirle a él y al mundo entero que no estamos derrocando un gobierno, estamos liberando a toda una nación. Bueno, no termina, no sale la multitud de este anuncio y don Luis Fernando Camacho ya está en el Aeropuerto Internacional de El Alto con todo lo que significaba el manejo de las fuerzas coercitivas, digamos, de las fuerzas de seguridad del Estado. Y entonces ahí se presenta otro evento en el aeropuerto. ¿Nos cuenta rápidamente lo que sucedió, don Luis Fernando? Sí, claro que sí, Jorge. Eso sencillamente se llama fe, y se llama fe, y se llama principio, y es por eso que nosotros nunca tuvimos un plan B. Porque estábamos seguros de que el plan A iba a funcionar, la fuerza de la juventud, la fuerza de las mujeres y los jóvenes, las calles, la convicción, lo suficiente que éramos todos los jóvenes en las calles garantizaba el éxito de esa demanda. Esa declaratoria de guerra en fe, en unidad, en amor, en esperanza, obliga a que nosotros cumplamos con el mandato de un pueblo. No se trata de decirle a la gente salgan a bloquear. Querido Jorge, una de las razones por la cual la tengo clara la mente en el paro, vi a una señora, eran las 4 de la mañana, entre las rondas que dábamos en la noche visitando a las rotondas para que la gente no decaiga, y encontré una señora con su hija de 7 días de nacido en un cochecito. Estaba jugándose por su democracia. Esa es la convicción que tuvo un pueblo y que teníamos el mandato. Si nos quedábamos en Santa Cruz, Evo Morales nos iba a ver desde el balcón. No le iba a importar que nos quedemos sin abastecimiento, sin trabajo, sin industria, sin clases, sin nada, de los alumnos, de los universitarios, nada. No iba a pasar. Teníamos que ir y había momento de jugársela por consecuencia de la valentía de esos jóvenes y mujeres. Y teníamos que ir al lugar a buscar al que estábamos pidiendo la renuncia o exigiéndosela. No lo íbamos a hacer por vía chat, teníamos que ir al lugar y teníamos que ir a decirle que esa era la expresión de un pueblo para hacerlo. Sabíamos de que había riesgo, sí, había riesgo, pero cuando la lucha es difícil, también la victoria es grande y la victoria fue de un pueblo. Fue hermoso ver a mi gente movilizada, y digo mi gente porque confiaban en que yo no los iba a defraudar ni me iba a vender. Y ese compromiso se traslada en ir a ofrecer, si es necesario, la vida, pero hacer que esos jóvenes confíen en que sí se puede luchar con principios, con fe y con valores. Se lo dejamos en manos de Dios todo, y Él hizo su obra viendo a ese pueblo de rodillas llorando, ver a esa ciudad en la paz enardecida, ayudándonos, enfrentándose. Había momentos realmente durísimos, porque ellos estaban con palos, con machetes, con un sinnúmero de cosas, y nuestros jóvenes que iban a defendernos estaban con su fe. Pero teníamos que hacerlo y teníamos que lograrlo, y el escenario se va dando en fe. Y se va dando en fe porque llegamos a la paz y comenzamos a reunirnos con todos los sectores, instituciones, y a justificar el porqué del pedido. Y esa fue la gran gracia de ver a esas instituciones y sectores que eran del movimiento del socialismo pedirle la renuncia a Evo Morales, porque entendieron de que teníamos algo principal que defender. Que no era un poder político, ni una fuerza política, ni era una simplemente tendencia política, que era la voluntad y la democracia de un pueblo. Y gracias a Dios, la unidad se dio, y esa es la unidad en la que seguimos trabajando, querido Jorge. Pero yo quería ilustrar un poquito, don Luis Fernando, quería ilustrar un poco lo que sucedió allí en el aeropuerto, cuando usted se quejaba de que el jefe de aeropuerto, cuando usted optaba por seguridad, le había supuestamente develado a los movimientos que estaban
hostigando, digamos, o rodeando el aeropuerto, les había indicado por dónde usted iba a salir. Y eso comprometía su seguridad personal. Creo que de eso se trataba en ese momento. Al final usted quedó en el aeropuerto y salió al otro día de allí, salió esa misma noche. ¿Cómo fue eso? Brevísimo, porque luego quiero ir a ver algo que sucedió poquito después, su abrazo con los ponchos rojos y organizaciones sociales. Claro que sí, cortísimo. Una foto que encontré el otro día de cómo nos dimos cuenta que era este señor el que le comentaba los movimientos sociales, dónde estábamos. Logramos tomarle una foto porque por donde íbamos a salir llegaban los movimientos sociales y nos dimos cuenta cuando sacamos la foto y de adentro del grupo del movimiento al socialismo nos pasan la foto que el señor había pasado y había dicho que seguíamos en el aeropuerto. Y mirando, comparamos nuestra foto que teníamos donde estaba el señor y estaba claramente donde se había llegado la persona. Cuando le mostramos eso no tenía ninguna objeción. ¿Qué era lo que queríamos decirle? Nosotros no vinimos para volvernos, pero que sepa Bolivia que mi vida tiene nombre y apellido y que él la estaba poniendo en riesgo frente a simplemente sentimientos políticos. Y finalmente pudimos, nos trajeron obviamente porque ponían en riesgo la vida mía, tenían miedo que sea del país, pero teníamos que volver porque el hecho no está en decaer ni en renunciar, sino en consolidar cuando se trata de principios y se trata de esperanza y sobre todo de cumplirle al pueblo boliviano con el objetivo que nos habíamos trazado. Claro, después de este pasaje que fue muy significativo, no solamente para usted porque estaba de por medio su integridad física y seguramente quienes le acompañaban, viene otro pasaje un poco más distendido, un poco más emotivo, digamos, que es el abrazo con los ponchos rojos. A ver, vamos a ver la imagen. Absolutamente para todos. Bueno, para toda la vida. Para toda la vida. Yo no estoy comiendo para un día. ¿Qué significa, don Luis Fernando Camacho, qué significó ese abrazo con los ponchos rojos, representantes de un sector que históricamente estuvieron mirando de reojo a la parte esta del oriente boliviano? Romper el odio que había impuesto el movimiento al socialismo durante tanto tiempo, romper esa división, ese supuesto racismo y hacer ver a Bolivia entera de que los bolivianos podemos estar por encima de un tirano. Y eso fue lo que demostró la grandeza de esos hombres que apostaron por tener un país libre y democrático, porque se le dijo que nosotros íbamos a buscar siempre la consolidación de un gobierno de ciudadanos, que la lucha iba a ser de los bolivianos. El compromiso era que todos los bolivianos seamos parte de un gobierno que podamos sacar al país adelante sin políticos y con el solo hecho de poder darle la tranquilidad y devolverle la democracia al país. Bueno, y finalmente viene la renuncia inesperada para muchos del presidente Evo Morales. Diríamos casi la parte, no la parte culminante, pero digamos la parte más trascendente de toda esta serie de eventos. Vamos a recordarlo, por favor. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales. Morales se refiere a los disturbios que terminaron en el incendio de varias viviendas, entre ellas la de su hermana y las de varios dirigentes políticos. Antes de la renuncia del mandatario, ya habían dimitido 3 ministros, la vicecanciller y el presidente de la Cámara de Diputados, por amedrentamiento y amenazas contra sus familias. El oficialismo lo considera un golpe de Estado. También aliados políticos como Venezuela, Cuba, Nicaragua o incluso México. Muchas gracias. Es la renuncia del presidente. ¿Qué sintió usted cuando escuchó la renuncia del presidente Evo Morales, después de haber pasado una serie de capítulos, digamos, de eventos que desencadenaron finalmente la renuncia del presidente en ese día? Yo solo repito dos palabras que me recordé. Primero que fue, se pudo, ya somos libres, y la llamada que le hice a mi hija para decirle, salga a festejar que ya somos libres. Eso fue lo que recuerdo en ese momento,
darle gracias a Dios porque realmente fue una obra en el que lo podemos demostrar en cuántos comentarios habían cuando dije voy a ir a La Paz con mi Biblia, mi fe y mi carta. Y a quienes no les convencía o pensaban que era con armas o con muerte, no fue así. Y creo que para mí el agradecimiento a Dios fue básico, porque en la renuncia de Morales venía del sentimiento cuando nos pusimos de rodillas en el centro del poder de Bolivia, en Palacio Quemado, pusimos la bandera, la Biblia, y le pedimos a Dios libere nuestro país. Para mí ese fue el mejor momento, fue el momento donde yo sentí que Dios nos estaba escuchando, y pasaron no más de 20, 30 minutos y se da la noticia. Agradezco a Dios, hice la llamada a mi familia para que salgan, que ellos no salían de casa, y obviamente gritarle al pueblo paceño se pudo. Ya somos libres, ver a esa gente llorar fue hermoso. ¿Por qué? Porque pudimos demostrarle al mundo entero, querido Jorge, que en lo que 14 años la vieja política y muchos que vivieron cómplices silenciosos con Evo Morales no hicieron nunca y sometieron a un pueblo. El pueblo, en su fortaleza, en su fe, lo pudo hacer en 21 días. Nosotros lo que hicimos fue no vendernos y llevar a concluir el mandato. Pero aquí hay algo que anoté, que usted dijo, Jorge, que dice Evo Morales, que mis hermanos dejen de ser perseguidos. Hasta que renuncia Evo Morales, yo no recuerdo un solo muerto del lado del movimiento al socialismo, pero sí recuerdo a los muertos de Montero, que este gobierno liberó. A eso sí los recuerdo, que fueron a defenderse con una bandera en la mano, una bandera boliviana, y llevaban su fe y su esperanza en la otra. Y que fue... Quiero recordar ese momento culminante. A ver, la entrada de Fernando Camacho a Palacio de Gobierno. ¿Se irá a repetir esa imagen de Camacho en el Palacio de Gobierno? Vamos a recordar esa imagen. Esta es la fotografía, ¿no? Es la foto que queda para el recuerdo del momento en que don Luis Fernando Camacho entró a Palacio de Gobierno, como lo había prometido, con la Biblia, y como él lo ha relatado, hizo una serie de declaraciones. Esta foto es muy, muy expresiva del momento que vivió cuando vio cumplida su promesa que había hecho en el Cabildo, en el Monumento al Cristo en Santa Cruz, antes de partir, y que, bueno, los hechos se iban consumando. Pero ha dicho el expresidente Evo Morales que si gana en primera vuelta el movimiento al socialismo, si gana el candidato Luis Arce, al otro día estaría él regresando al país. A ver, vamos a escucharlo, vamos a escuchar cuál fue la declaración que ha hecho vía teléfono el expresidente Morales. Hermanas y hermanos, también quiero ser muy sincero. Yo dependo de ustedes retornar, pero estoy seguro, hermanas y hermanos, no me van a abandonar. Ganamos las elecciones, al día siguiente estoy entrando a Pueblo de Yacuiba hacia Bolivia retornando. Ganamos las elecciones, al día siguiente estoy entrando a Pueblo de Yacuiba hacia Bolivia retornando. Para cómo defender la lucha, usted sabe, la lucha política, económicas, permanente pelea. Vamos a cuidar, vamos a defender, vamos a ayudar al compañero Lucho y a Diego a ser presidente y vicepresidente. Esa va a ser nuestra responsabilidad, retornar. Pero estoy seguro, hermanas y hermanos, no me van a abandonar. Ganamos las elecciones, al día siguiente estoy entrando a Pueblo de Yacuiba hacia Bolivia retornando. ¿Cómo recibe don Luis Fernando Camacho, que trabajó tanto en estas jornadas para la salida, hasta lograr la salida del entonces presidente Evo Morales? ¿Cómo recibe este anuncio, que lo ha hecho hace solo unas horas? ¿Cómo lo recibe? Eso y la cara de Cristo no la va a ver nunca Evo Morales, querido Jorge. Eso yo se lo garantizo. Pero las encuestas dicen que el movimiento al socialismo está, una u otra encuesta dicen que el movimiento al socialismo tiene una preferencia en el electorado que podría darle la posibilidad de que dé una sorpresa, digamos, si no una primera vuelta, ir a una segunda vuelta. Se habla de una preferencia
¿No le preocupa el resultado que arrojan esas encuestas, don Luis Fernando? Cuando yo estuve en el comité, se acercaron muchos de estos encuestadores para decir que era imposible que Evo Morales renuncie y que tenía un apoyo. No solamente no lo vimos en el proceso electoral, lo vimos en el paro cívico durante 21 días. Y eso es algo que vamos a decirlo como son, querido Jorge. En primer lugar, nosotros no estamos aquí para ser un motivo de posibilidad de que vuelva Evo Morales. Si nosotros estamos en carrera, es porque sabemos perfectamente que la dictadura de Evo Morales de 14 años se ha trasladado a la dictadura de las encuestas, que resulta de que ahora las encuestadoras sacan de acuerdo a quien obviamente les paga y solo generan lo que hizo el movimiento del socialismo, de sacar a quien está primero con un porcentaje que es totalmente falso, pero también generan la alternativa, porque ellos hacen que la alternativa del voto útil sea un supuesto Carlos Mesa, que por cierto es quien idolatra a Evo Morales, siempre lo hizo y lo compara con Simón Bolívar, y por lo tanto quieren decir que ellos son ganadores. Eso es totalmente falso, querido Jorge, lo vemos en las calles, lo vemos todo el tiempo, y la búsqueda de decir el voto útil, cuando en realidad el voto útil, si vamos a llamar voto útil para darle a que no vuelva el movimiento al socialismo, no es para los viejos políticos, no es para el que dice que Evo Morales se compara con Simón Bolívar, no es para el quien lo indultó a Evo Morales, para el quien le cedió la silla, no es para quien está de acuerdo que vuelva Evo Morales. No, Evo Morales siempre fue alabado por Carlos Mesa y no fue alternativa. Lo mismo fue lo que ha sucedido con la caída de la señora Yanine Áñez, la traición de pactar con el movimiento al socialismo bajo esa misma lógica de que el pactismo es lo que funciona para tener gobernabilidad es falso. Al movimiento al socialismo lo vamos a derrotar en las urnas y recuérdese usted, querido Jorge, que el pueblo ya no cree ni en el voto útil, llamado voto útil para supuestamente no volver más, lo va a comprender, lo va a demostrar en las urnas y el movimiento al socialismo no va a ganar en primera vuelta ni en segunda vuelta. Y se lo digo no por arrogancia, con mucha humildad, pero lo veo en las calles y veo la esperanza y la gente sabe que el único candidato que puede cumplir su compromiso de que no vuelva Evo Morales y si vuelve, llevarlo a que pague por los delitos que ha cometido es Luis Fernando Camacho y es Creemos, porque este es un equipo de hombres que han estado en la lucha por la democracia y que están yendo por una candidatura. Eso es búsqueda de querer generar que ellos tienen fuerza que ya no tienen, querido Jorge. Don Luis Fernando Camacho, pero no sé si podemos convenir en que en política 5 más 5 no es 10, no siempre es 10, 2 más 2 no siempre es 4, y si el resultado electoral del próximo 18 de octubre favoreciera al movimiento al socialismo, ¿cuál sería la figura, digamos, de allí para adelante? Hablemos, hay que hablar obligatoriamente de dos escenarios. Uno, que gane un candidato de la oposición al MAS, y otra, que el MAS pueda dar una sorpresa, digamos, ¿no? ¿Cuál sería un escenario y cuál sería el otro para no, digamos, no se puede dar por hecho algo que todavía no se ha materializado? Se estima que sería de esta manera. Pero ¿cuáles serían los escenarios que tendría que vivir Bolivia en el caso de que el movimiento al socialismo lograra un triunfo en las próximas elecciones? ¿Y cuál sería el escenario en caso de que un hombre de la oposición al MAS lograra la mayoría de votos, digamos? Voy a empezar con lo que le dije. No va a suceder, pero sí voy a responderle, porque nunca lo he pensado, porque para mí no es y no va a suceder y lo vamos a ver, pero le voy a decir qué pienso en este corto tiempo que me ha hecho una pregunta en la cual siempre he tenido una respuesta distinta, que es no va a volver, y si vuelve va a ir preso, pero sí le voy a decir que el que va a sufrir es el pueblo boliviano, porque gobernaron con odio, con resentimiento, con venganza, siempre tratando de buscar llevar adelante política de represión. Todos los transportistas, los gremiales, los que estuvieron en la rotonda, los que se jugaron por su democracia,
ellos son los que van a pagar en la realidad. Yo no me voy del país. Yo no me voy del país porque yo puedo de repente tener la posibilidad de irme, pero en primer lugar no es mi esencia. No le voy a huir a los hechos. Y segundo, no voy a dejar a quien estuvo luchando a mi lado todo el tiempo, y que hablamos de miles de millones de bolivianos que estuvieron luchando, que estuvimos en un mismo equipo. Pero eso no va a suceder, se lo vuelvo a decir, no va a pasar, y eso se lo puedo garantizar. Para mí es una respuesta que le doy en función de la pregunta que me está haciendo de lo que podría pasar, pero que es algo que yo no veo que suceda. Pero parece un hecho obligatorio, don Luis Fernando, hablar de la dispersión del voto. Usted sabe que la dispersión del voto puede favorecer al movimiento al socialismo. Asistimos hace unas horas a la declinación de la candidata Yanine Áñez. Mejora el escenario, pero no está en un nivel en el que se pueda dar por superada la contingencia de la dispersión del voto, ¿no le parece? En realidad no hay, creo que llevarle la responsabilidad a 2, 3, 4, 5, 6 o 7 candidatos de la posibilidad que vuelva Evo Morales, me parece a mí que no es lo coherente, bajo el mismo sentimiento de que si nosotros estamos en la lucha y estamos yendo a cumplir un compromiso que es terminar lo que iniciamos, pues obviamente es porque sabemos que el escenario no es como lo pintan, no es como lo están diciendo, pero de todos modos le contesto, aquí hay uno que es el responsable y es cada boliviano de su voto. Es cada boliviano que este 18 de octubre va a ir a depositar el voto y va a decidir si van a votar por Evo Morales o Luis Arce, que es lo mismo, van a votar para que vuelva Evo Morales, don Carlos Mesa, o van a votar para que no vuelva Evo Morales, no solamente porque nosotros tenemos clara la figura y la hemos vivido de que no vamos a negociar nuestros principios, sino porque tenemos el mejor plan de gobierno, sino porque sabemos de dónde hemos venido de las calles, hemos visto luchar a la gente, sino porque somos empresarios y sabemos lo que cuesta la plata, porque estamos viniendo del empresariado, no somos políticos y tenemos el único deseo y ánimo de cambiar este país. Y en nuestro programa se refleja totalmente algo que no ha pasado nunca en Bolivia frente a la comodidad que han tenido los políticos de cómo han llevado este país. Y este 18 es el compromiso, es la responsabilidad de cada boliviano hacer que vuelva o no vuelva Evo Morales, y ese es el desprendimiento que tiene que tener el pueblo de decir, yo voy a votar por el que quiero que gobierne mi país de forma distinta, sin la vieja política, sin Evo Morales, y eso le gusta a quien le guste, solamente hay una opción, querido Jorge, somos nosotros. A propósito de ello, quiero que escuchemos la declaración de la presidenta Yanine Áñez cuando... vamos a escucharla porque quiero precisamente que hablemos sobre ello. Adelante. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. También quiero agradecer a las personas que me han acompañado hasta aquí en la candidatura. Agradezco a la Alianza Juntos, agradezco a los candidatos a la Asamblea,
Agradezco a los compañeros en cada rincón del país. Agradezco todo el cariño de tantos ciudadanos que me ha apoyado. Les agradezco de corazón. Les agradezco la comprensión con este momento histórico y con la decisión de dejar de lado la candidatura. Finalmente, le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando. Le pido que conserve los bonos, porque gracias a los bonos, Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias. Le pido que conserve la pacificación. Le pido que conserve la estabilidad económica. Dice la presidenta Yanine Áñez a tiempo de declinarnos, si no nos unimos, tenemos que unirnos, hay que unirse. Pero habla de unirse, misión imposible, pero también habla del candidato democrático. Yo le pregunto a don Luis Fernando. Primero, unirse parece misión imposible en este momento. Y segunda, ¿usted sabe quién es el candidato democrático? Porque ya no dice el nombre. Usted lo ha dicho, voy a tratar de sintetizar porque hay mucho de qué hablar aquí, querido Jorge. Interesante y justo los puntos que ha dicho usted son los que lo he anotado porque hay una incoherencia total en su discurso. Primero, que es un honor, no es un sacrificio, que ella lo está dejando para no dispersar el voto. ¿Quién fue el último candidato que se sumó a la candidatura de las elecciones? Fue ella. Ella se sumó a la división del voto al inicio, bajo la excusa del iluminado del ministro Murillo, que a raíz de la falta de unidad, ella iba a ser la unidad del país. Con esa excusa llegó a ser candidata, a que hacernos creer a todo, y mantenía según el tercer lugar, según las mismas encuestas de las cuales no creemos nosotros que vive. Sin embargo, habla de una serie de cosas, habla de que no quiere una Bolivia antidemocrática, que no vuelve el movimiento al socialismo, que quiere una sola bandera, pero sin embargo no hizo nada. Habla de la estabilidad económica y no hizo nada. Para quienes estuvimos en la lucha en las calles, sufriéndola, no podemos responderle con palabras bonitas, como decirle al violador, te agradezco por dejarme de violar. No lo puedo hacer. Tengo que decir las cosas como son. Y esas cosas las tenemos que transmitir. Ya no podemos dejar de dorar las píldoras y que ahora que aparece con un mensaje magnánimo, supuestamente magnánimo, todos tengamos que aplaudir para ver quién se agarra a los votos de la señora. Eso es parte de la vía política. Nosotros vamos con la verdad. Queremos ir como deben ser las cosas y cómo debe manejarse un país. No nos puede hablar de que hay un desprendimiento del lado de ella, cuando ella, bajo las mismas encuestas a las que se prestó y pactó con el movimiento al socialismo, que liberó a los que mataron a nuestros luchadores en Montero, que liberó a los ministros del MAS, venga a decir que lo hacen por el país, por Dios. O sea, los bolivianos sí somos sentimentales, pero no somos tontos. Y tenemos que dejar de creer en falsos profetas que dicen ser en contra del movimiento al socialismo. La señora se sentó a pedirle a los bloqueadores que dejen de bloquear mientras los bolivianos se morían sin oxígeno. Esa es la verdad. La verdad es que no tuvo la grandeza de decir dejo de hacer publicidad con mi campaña y le dejo para que gasten en salud, o dejo de gastar en viático, o dejo de gastar en refrigerio y lo pongo para los médicos, para bioseguridad. Por Dios, dejemos de ser sensibles ante la falsedad. Veamos cómo fueron las cosas. Y eso es terrible porque encima habla de la unidad cuando ella dijo ser la unidad, ahora se baja y quiere inducir a la unidad. ¿Cuál unidad si encima dicen al próximo candidato democrático? O sea, lo da por hecho que hay un candidato democrático. O sea, el fracaso es de ella por lo que ella hizo. No es de lo que estamos en una lucha contra verdaderamente que no vuelve el movimiento del socialismo. Eso es lo que molesta, querido Jorge. Bueno, y hay muchísimo que ha dicho que me gustaría refutar, pero sé que el tiempo es poco, pero me parece una falta de respeto a la inteligencia de los bolivianos y me parece que los bolivianos debemos empezar
a ser coherente en el discurso. ¿Queremos un cambio para Bolivia? No nos dejemos meter los dedos a la boca. ¿Quiere salir por la puerta grande? Discúlpeme, como dice un gran amigo el doctor Otto Richter cuando quiere irse, perdóneme, oiga, puta, le tiré. Así de sencillo. Pero que no venga pues a hacerse la magnánima la señora cuando nos ha robado a nosotros hasta el aire que respirábamos. O sea, eso no puede ser, y eso que ya no está en una posición de candidata. Pero voy a decir las cosas como son cuando correspondan. No porque ya no sea mi contrincante, voy a hablar bien. La corrupción se debe acabar. Evo Morales dejó un país con una estructura para que los políticos sean los dueños del país, de los bolivianos y de nuestra plata. Ellos decían, recuerdo a Samuel Gloria Medina, el hospital va a ser, la Casa del Pueblo va a ser un hospital. Nada. Cuando decía la señora que vamos a dejar los aviones, nada, suministros viajaban con MICE. O sea, vivían con nuestra plata, por Dios, no nos olvidemos. Esa es la vieja clase política. Creen que porque el señor Carlos Mesa se calle y le dice gracias señora, se va. Ese cálculo no es la política que queremos. Queremos otra Bolivia. Sin ese cálculo de lo que andan buscando, el votito que dejó la señora o el votito que pueden agarrar a raíz de decir cosas bonitas. Digamos las cosas como son, querido Jorge. Don Luis Fernando, ella habla del candidato, la Alianza Juntos habla del candidato democrático y habla de la necesidad, del imperativo de unirse. Unirse o no hay viabilidad. Pero parece que el candidato democrático al que hace referencia la señora Presidente no es Fernando Camacho, porque la Alianza Juntos le ha pedido a Luis Fernando Camacho, creo que hoy o hace unas horas, que decline, que se baje, que decline su candidatura. A ver, vamos a escuchar qué dice. De todos esperamos responsabilidad, creo hoy más que nunca hay que actuar con serenidad, con sensatez, pensando en el país. Nosotros no vamos a actuar como algunas personas han actuado, con doble moral, porque pedían la unidad y hoy cuando hay un gesto auténtico, real, cierto, contundente de declinar una aspiración para construir esa unidad, también se la critique. Hay que pensar en el país y algunas veces esto significa sacrificio. Así que creo que este gesto de la presidenta, que es una señal inequívoca para construir la unidad, también pueda ser tomado en cuenta y también pueda guiar a otros líderes políticos. Creo que por lo menos para Juntos el candidato democrático no es usted. Claro, a ver, primero, ¿quién lo dice? El señor Vladimir Peña fue el primero que lo traicionó a Rubén Costa, porque el segundo fue Óscar Ortiz. Entre ellos no podemos hablar de lealtad, de consecuencia ante el país. O sea, dejemos de ser fariseos, dejemos de mentirle al país, dejemos de hablarle grandeza cuando lo que nos vendieron Evo Morales en Santa Cruz, el principal traidor se llama Rubén Costa. El segundo, Óscar Ortiz. El tercero es este señor. O sea, que no nos vengan a querer vender a nosotros chicha por limonada. Esa es la verdad. Vienen a hablarnos de doble moral. Nosotros pusimos una candidatura en blanco y nadie quiso. Ahora vienen a decirnos que lo que ellos no queremos hacer, la unidad, porque la señora se bajó por grandeza. O sea, no nos vean la cara, no nos vean como decíamos en el campo del Cotudo. O sea, no somos tontos. La señora se bajó porque se vendió y se arrodilló al movimiento al socialismo, porque nos robó, porque lo hizo mal, porque hizo política con la plata de los bolivianos y por último, porque pillaron unas afirmaciones de cómo pagaban sus encuestas. Pues esa es la verdad. Ya esa vieja política se quiere ir, se tiene que ir cuando vienen a hablarnos a nosotros de una moral o de una doble moral. Por Dios, Óscar Ortiz lo deja, Rubén se va, le meten preso al yacimiento, lo chantajean, lo amenazan, lo dejan solo, lo negocia Vladimir. O sea, lealtad ahí no hay. Eso en primer lugar. Segundo lugar, lo hizo Ortiz y hablamos de la unidad. ¿Acaso lo hizo Ortiz en el 2019? No lo hizo Ortiz en el 2019, llegó hasta lo último.
¿Por qué? No era gobierno. Porque era el señor que tenía que tener carrera electoral y decían, no nos vamos a bajar. Somos la única alternativa contra el MAS. Y no se bajaron. Entonces, esto es consecuencia de lo que ha pasado por la corrupción, porque nos robaron y porque nos negociaron al MAS, o es que lo soltaron a los ministros del MAS. Yo recuerdo que el ministro Murillo decía, no aparece el señor Carlos Romero, no lo pillamos, lo pilló un periodista. Ese pactismo es el que se debe acabar, pero que no venga el señor Vladimir Peña a hablarnos de doble moral, cuando en realidad ni entre ellos se tienen lealtad, se venden, se negocian. O sea, ya ahorita la orden es, vamos a las subnacionales, quieren seguir viviendo en la política porque es su forma de vida. Señores, empiecen a trabajar, también se gana plata trabajando, no solo robándole al país. A veces hay que sudarle un poquito, levantarse temprano y actuar con principio y con decencia, pero dejemos de mentirle al país. Don Luis Fernando Camacho, quiero pedirle su venia para que vamos a una pausa, a un corte comercial, y luego vamos a hablar de uno de los, no sé si se puede hablar de principales candidatos, pero vamos a seguir guiándonos por las encuestitas que están muy devaluadas por estos tiempos en el país. Y vamos a hablar de uno de los principales adversarios, en este caso dentro de la contienda, que es don Carlos Mesa. ¿Le parece? Pero antes de ir a esa pausa le quiero hacer una preguntita, Luis Fernando. Usted, bueno, primero que se firmó un acuerdo en el Comité Cívico, recuerda, entre varios representantes, líderes políticos, de que había un compromiso de, a la hora de la verdad, unirse. No sé qué pasó con ese documento, con ese acuerdo, no sé si está vigente o ya se deshizo. Lo firmó allí Carlos Mesa, Jorge Quiroga, entre otros. Y mi otra pregunta es, ¿usted cogobernó en algún momento con la señora Yanine Áñez? ¿Hubo un cogobierno? ¿Hubo una relación allí? Y después nos vamos a la pausa. Respondo. Mire, yo recuerdo que ese texto es como lo que hace la vieja política, dicen todo y no dicen nada, porque cuando estuvimos adentro en la mesa, dijimos que íbamos a convocar a una nueva reunión que nunca llegó por la pandemia, eso hay que ser realista, pero que tampoco tuvo la posibilidad, y cuando salieron las encuestas yo mandé mi carta de que de una vez se genere la unidad, si tanto hablaban de encuestas verdaderas. Hay un compromiso por ganar Evo Morales, hay un compromiso de muchas cosas por el país, pero no dice, señores, vamos a llevar un solito candidato y nos vamos a bajar todito. Nada. No dice nada, pues no querían. Nosotros fuimos los únicos que dijimos y no querían. Segundo, yo no goberné con la señora Yanine Áñez nunca. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque cuando nosotros llegamos al gobierno, y se lo dije en la respuesta del señor de los ponchos rojos, nosotros le dijimos, parte de ese compromiso es que el próximo gobierno sea de Ciudadanos. Y le voy a contar algo para que se dé cuenta de lo de la deslealtad. Pregúnteselo a la señora Yanine Áñez. Cuando yo hablé con la señora Yanine Áñez, el día antes de que llegue a La Paz, le dije, necesitamos que venga porque constitucionalmente le corresponde. Y me dice, mi avión va a salir a las 8 de la mañana, a las 9 nos vemos en La Paz. Perfecto, señora senadora. A las 9 de la mañana la llamo y me dice, no he ido porque me llamaron en nombre de Óscar Ortiz del Comité Pro Santa Cruz para decirme que yo no tengo que ir a La Paz. En plena convulsión del país, Óscar Ortiz le estaba luchando el piso a la presidenta para ser el presidente del Senado. O sea, pregúnteselo, y encima después fue su ministro. ¿Cómo íbamos a gobernar con eso? No, lo que hicimos nosotros es, con la unidad de los interculturales, de la Central Obrera, de los cocaleros de los Yungas, de los hasta la CIDOP estaba metida en esa gran alianza. Ahí sale que se sienta la señora Yanine Áñez, porque por cierto piden del avión, van a traerlo en otro avión, a ella hasta La Paz, se sienta en el hotel y se encuentra con todos los sectores, mineros, interculturales, CONAMAC, CIDOP, Central Obrera, y le dice, señora presidenta, solo queremos que se cumpla el mandato, nuevas elecciones, rápido, transparente, y que su gobierno sea de Ciudadanos, y todos queremos como institución formar parte de ese gobierno de Ciudadanos que nos ha prometido el señor Camacho en este próximo gobierno. Ella aceptó, no quería al principio, costó bastante, no quería, se comprometieron, y pregunten, el ministro de Minas
era puesto por el sector minero, el ministro de Trabajo por la Central Obrera, el ministro de Tierra por el CONAMAC, y así sucesivamente los ministros han puesto el sector empresarial al señor Willy Rojo, al señor Carlos Díaz. Nosotros no pusimos ministros, lo que sí pidieron es que alguien se quede como garante. Yo le dije, yo no puedo, porque yo retorno al comité. Pidieron que sea el doctor Justiniano, que era el que convenía con ellos, realizaba los convenios de cogobernabilidad de un gobierno de ciudadanos, y piden que él sea el gobierno de la presidencia para garantizar. 21 días, la señora presidenta lo saca el doctor Justiniano y desbarata la unidad y hace que el MAS vuelva a agarrar fuerza, porque ¿cuál es el discurso del MAS? Vio, la derecha le falló, yo les voy a cumplir. El viceministerio de Coca, los Yunga, todos los ministerios fueron dados a las instituciones que generaron la esperanza para que tengamos otra Bolivia democrática. Luis Fernando no puso un solo funcionario, y que alguien me diga si yo puse y que me lo encare, y si yo alguna vez llamé a un solo ministro para pedirle un favor. Don Luis, nuestro diálogo con Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia de Bolivia el próximo 18 de octubre. Don Luis Fernando, con su permiso, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar de don Carlos Mesa, porque es uno de los contendientes que se encuentra también en los lugares de privilegio, según las últimas encuestas. No sé si son chutas, amañadas o qué, pero digamos que es toda la referencia que se tiene. Sí, vamos a la pausa, ya volvemos. Del carbón activo. Presentamos la pasta dental Foramen Charcoal con todo el poder blanqueador por sus agentes bioadhesivos. Potencian la eficacia del carbón activo, eliminando las manchas en los dientes, la placa bacteriana y el mal aliento, sin dañar el esmalte dental. Foramen Charcoal, el poder blanqueador del carbón activo. Y para un mejor resultado, complementa con el cepillo Foramen Charcoal con carbón activo integrado. Agua Viva. Recupera tu energía y equilibrio. Estimula la actividad cerebral. Alivia inflamaciones. Favorece la oxigenación y circulación de la sangre. Agua Viva. En un cuerpo alcalino no entra virus. Agiliza el sistema digestivo. Eleva el pH interno, reduciendo la acidez. Origen y causa de todas las enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento. Agua Viva, en presentaciones de 600 ml, 2, 5 y 20 litros. Informaciones al 346-9090 y 347-6060. Celular o WhatsApp 7734-6174. Contamos con envíos y pedidos al por mayor y menor. Con la originalidad del agua que nos proporciona la naturaleza. Agua Viva, agua energizada y estructurada. Agua Viva, mejora tu calidad de vida. Matías Niños, la juguetería más completa del país. Tenemos lo mejor para sus niños. Matías Niños. Juguetes originales en las mejores marcas: Barbie, Boing Toys, Fisher-Price, Tonka, Imaginext, Hasbro, Nerf, Thinking Toy, Jax Pacific, Play School, Play Dude. Variedad de juguetes de la tienda de Disney Store. ¡Matías! ¡Matías! ¡Sí! Nuestros juguetes a precios módicos. Matías Niños. Nunca fue tan fácil ver feliz a tu hijo. Matías Niños. Con la variedad más completa en colecciones y novedades de juguetes. Todos nuestros juguetes son importados directamente desde Estados Unidos. Visítanos en la avenida Bush, número 975, entre segundo y tercer anillo, frente a Inegas. Consultas al 3355-721. En juguetes y calidad, Matías Niños tiene la novedad.
Braseiro, el rodicio. Fineza y variedad para el paladar más exigente. Atención, de 11:30 a 15 horas. Visítanos en el segundo anillo de la Avenida Santa Cruz, número 1261. Reservas y ahora con pedidos para delivery al 354-4010. 354-4000. Braseiro, el rodicio. Bueno, continuamos con el polígrafo, con la conversación con nuestro invitado de esta noche, don Luis Fernando Camacho. Y vamos a hablar un poquito de el señor Carlos Mesa, que es el candidato que, digamos, está allí, porque hoy, por ejemplo, un vocero del señor Chi, que también es candidato presidencial, habló de la posibilidad de que no descartaban un acercamiento, una alianza con el movimiento al socialismo. En algún momento el señor Chi también, cuando don Luis Fernando Camacho no aparecía en las encuestas, el señor Chi decía: nosotros le podemos dar a Camacho Sucre, algo así. Las cosas han ido cambiando y por eso decía, en política 2 más 2 no siempre es 4. Pero el tema del señor Carlos Mesa parece mucho más, en este momento, mucho más trascendente, porque se está comenzando a hablar una vez más del voto útil. Y bueno, esto repetiría un poco el evento, el cuadro que se registró en las pasadas elecciones. Don Luis Fernando Camacho, yo quiero que escuchemos solo unas, evidentemente voy a revelarlo, es una edición. No está descontextualizado, son solo pasajes de declaraciones del señor Carlos Mesa, que quiero que, escuchándolas, veamos en qué medida nos pueden pintar un panorama de lo que pueda suceder, o si estas declaraciones estaban fuera de contexto. O sea, que en este momento estén fuera de contexto. Pero las vamos a escuchar porque creo que es importante que se las escuche y se las considere. Sistema desapareció, pero lo que hay que hacer es construir un nuevo sistema político, absolutamente copado, no existe en consecuencia, por la hegemonía del movimiento al socialismo y por el liderazgo intransferible del presidente. La buena noticia para el presidente Morales es que Bolivia sin Morales es ingobernable. Y yo no creo que el movimiento al socialismo ganaría una elección sin Morales como candidato. Y en la eventualidad de que alguien le ganara a Morales, por ejemplo, en la elección, ese alguien que le ganara a Morales, hipotéticamente, ¿podría gobernar 3 meses el país? La pregunta es, ¿ese alguien que le ganara a Morales, hipotéticamente, podría gobernar 3 meses el país? ¿Qué pasaría con los movimientos sociales enfrentados a un presidente que, comillas, no representa los intereses de la mayoría, como, comillas, sí los representa el presidente Morales? ¿Qué pasaría en la eventualidad de que, adicionalmente a la convulsión permanente como método, tuviéramos al propio presidente Morales nuevamente como opositor? Tarde que el presidente Morales ha colocado a Bolivia como nunca antes en la noticia internacional por diversas razones. La más importante, por el proceso de cambio que llevó adelante. Lo que el presidente Morales hace es formalizar en la estructura constitucional, lo cual es un logro muy importante, sin ninguna duda muy importante. Morales cierra la página que se abre el 52, que se profundiza en el periodo 93-97 y que él va a culminar para dejar al país en el punto cero que el país debió estar hace mucho tiempo. Bueno, quiero aclarar además que esta es una
es un trabajo que lo hemos recuperado de las redes sociales. No es una edición nuestra, pero efectivamente son declaraciones del expresidente y ahora candidato Carlos Mesa. Él dice varias cosas que quisiéramos rescatar. Por ejemplo, habla en aquel momento, que no es precisamente esa declaración, tenemos que señalar que es una declaración antes de hace algunos años atrás, pero él habla de algunos hechos que podrían estar muy vigentes hoy. Por ejemplo, dice, ¿quién podría gobernar 3 meses con un movimiento al socialismo enguerrillado en las calles o bloqueando el país como lo hizo anteriormente? Dice una de esas. ¿Quién podría gobernar en este momento frente al movimiento al socialismo con una mayoría parlamentaria? Entre otras cosas, de las consideraciones que hace el señor Carlos Mesa. ¿Le dice algo a usted estas consideraciones? Bueno, creo que en su momento, cuando estaba vivo el señor Hugo Chávez, le hacía una barra impresionante, como él lo llamaba, a su indio, ¿no? Hoy lo hace Maduro, pero yo creo que más jefe de marketing que Evo Morales ha tenido en la historia ha sido el señor Mesa. El señor Mesa, porque no es lo mismo que lo diga un extranjero que lo diga un boliviano. O sea, a él, al señor Mesa y al señor Morales, lo rige una historia, un pasado, lo rige una ideología, lo rige un criterio y sobre todo una gran admiración que tiene el señor Mesa por el señor Evo Morales. Lo ha dicho, lo ha comparado solamente con Simón Bolívar. Creo que esa es la realidad. De ese no es el voto útil que hablamos. El voto útil, si hablamos para sacar la dictadura de Evo Morales, el señor Mesa no lo representa. Yo hasta el día de hoy he visto que el señor Mesa aparezca para dar respuesta a todos esos videos y a esas interrogantes. Su mayor fortaleza que tiene el señor Mesa es su cobardía y su silencio. Él es hábil para guardar silencio y para asustarse. Lo viví yo en el comité, no quería paro cívico, tenía miedo, no quería defender el voto, quería segunda vuelta, pero más allá de eso, querido Jorge, no nos tenemos que olvidar de que este señor fortaleció, le dio indulto a Evo Morales y Evo Morales le da a él. Mientras todo el mundo peleaba por el 21F, este señor era su embajador en la demanda marítima. Aparece en todas las fotos, lo limpió del caso Lavallato, lo indultó, o sea, profundizó los actos de corrupción para hacer también su apoyo. Entonces, el señor Mesa es fruto del parto de una opción de aborto que tiene el MAS. Eso es lo que pasa. El MAS no puede dar a luz, entonces genera la posibilidad de tener un aborto para sacar una candidatura como alternativa y poder volver. Él lo dice clarísimo. El señor Mesa no es una persona al que pueda decirle a Evo Morales, vos no entras a este país, o si vos entras preso, porque le debe favores, porque no tiene la valentía de decir, por lo menos ya cambié, ahora soy valiente. No la tiene. Y eso tenemos que tenerlo claro, de que el señor Mesa no es una opción, es una creación del movimiento al socialismo para que salga una figura como alternativa y el señor Evo Morales tenga la posibilidad de volver. Por eso es que nunca lo escuchamos con una posición dura para hablar de Evo Morales, de la dictadura o los delitos que cometió. Don Luis Fernando Camacho, hablamos ahora de las propuestas, muy rápidamente que vamos yendo al final del tiempo. Las propuestas, si en el caso, en la eventualidad de que don Luis Fernando Camacho llegue a ser presidente de este país, un país con muchas dificultades, con una serie de complejidades, ¿qué va a hacer don Luis Fernando Camacho con todos los conflictos que carga a las espaldas este país? Por ejemplo, ¿qué va a hacer en el tema impositivo? El tema impositivo del que hemos hablado tantas veces, el tema impositivo que asfixia a los contribuyentes en el país, que mata a los emprendedores, que castiga a los empresarios, que se convierte en uno de los sistemas impositivos más terribles, más duros del mundo, digamos. ¿Qué va a hacer don Luis Fernando Camacho en materia de impuestos? Lo hemos dicho claramente, Bolivia necesita una modificación del Código Tributario porque no se ajusta a la realidad que tiene Bolivia actualmente y lo sabemos.
Ni el gobierno de Evo Morales, que ha tenido los 2/3 de votos del Parlamento, lo ha hecho. Y eso hay que ser claro, frente a todos aquellos que mienten que yo voy a cambiar, que yo voy a esto. Nosotros hemos sido claros. Nosotros tenemos que generar una modificación al Código Tributario, al igual que la Ley General del Trabajo, al igual que el Código de Comercio, pero en concreto en lo que es la ley tributaria tenemos que generar el consenso entre los actores de la economía y que formen parte de esa decisión de modificar. Tenemos que generar una nueva norma que lleve adelante bajo el consenso una condensación de la realidad que tiene el país. No podemos decir lo vamos a hacer y lo vamos a imponer. Y no es por cuestión de tener mayoría o no mayoría, lo estoy diciendo, el MAS la tenía y no lo hizo, sino porque es un tema demasiado sensible, no solamente porque es la principal fuente de ingresos que va a tener un país siempre, más allá de los recursos que tenga, sino de que realmente es el que le afecta directamente al bolsillo de todos los bolivianos. Hasta que logremos nosotros lo que es generar esa nueva ley con el consenso, sí hay medidas en las que podemos nosotros tomar inmediatamente. Por ejemplo, institucionalizar la renta o impuestos nacionales, institucionalizar la aduana, que sí podemos, la prescripción de todo lo que son las deudas tributarias en 3 años, que sí podemos, la universalización de las facturas, que no sean simplemente las que sean cercanas al rubro, las que puedan usarse como crédito fiscal, y obviamente la eliminación de los impuestos de los medicamentos que necesitamos tener, de alimentos y medicamentos que necesitamos tener para que podamos nosotros darle la posibilidad. Más allá de eso, también planteamos la deducción del impuesto a las utilidades de empresas para todas las empresas que hagan inversión en su lo que es maquinaria, lo que es todo, lo que es la reinversión de las utilidades va a poder deducirse. Y en el caso de las pymes, un 50% adicional, porque son ellas las que generan prácticamente el movimiento económico en el país. Es cierto, es evidente que usted debe millones o que debe mucha plata a impuestos nacionales o sus empresas. Yo le voy a contar algo, querido Jorge, que cuando estuve en el comité, el gobierno quiso iniciarme demandas. Yo no debo un peso. ¿Sabe qué hice? Pagué nuevamente mis impuestos por 5 años para que no digan nada, para que no estén buscándome si yo tenía o no debía. O sea, no solamente no debía, volví a pagar mis impuestos en el peronazo que hubo para que no me digan absolutamente nada. No debo un peso al Estado, le aseguro que si debiera no fuera candidato, porque es una de las restricciones que tiene la norma para poder candidatear. No le debo un peso a lo que el Estado, siempre he pagado de forma coherente. Es más, desde que el movimiento del socialismo estaba y yo estaba en el presidente del Comité por Santa Cruz, no usé una sola factura de crédito fiscal, pagaba el 100% de mis impuestos para evitarme el problema y que no me apunten con el dedo. Por lo tanto, no debo nada al Estado, querido Jorge. Con relación al tema de los hidrocarburos, con relación a la empresa estatal del petróleo, que ha sido una fuente importante de ingresos, especialmente durante los últimos años, cuando se habló de la bonanza de del petróleo y del gas, del cual usufructuamos mucho. Sabemos que hay una declinación, hay una caída en la producción de hidrocarburífera del país, y siendo uno de los motores de la economía nacional, sin duda es importante. ¿Cuál será la política? ¿Cómo ve esa figura Fernando Camacho en caso de ser presidente? Las empresas estatales deben tener una reestructuración total. Por ejemplo, la cantidad de subsidiarias que tiene YPFB deben desaparecer porque se convirtieron en un botín de pega del partido de gobierno. La caja chica para hacer todo lo que quería, con desayunos abismales, que mejores que hoteles 5 estrellas. Vamos a reestructurar yacimiento, pero sobre todo vamos a profesionalizarla. Tienen que ser con selecciones realmente transparentes, públicas, con los mejores hombres y mujeres que den la posibilidad de tener una empresa que funcione como sabemos hacer funcionar los empresarios las empresas. Como si fuera nuestra plata, dicen, porque es la plata de los bolivianos. Y mejor
cuando administramos plata ajena somos más cuidadosos, entonces deben tener los mejores profesionales, debemos eliminar la cantidad de subsidiarias que hay, debemos orientar a todo su programa a inversiones, exploración de los hidrocarburos, porque no estamos explorando todo lo que es el tema hidrocarburífero. Debemos mantener los contratos de exploración vigentes que hay, de exportación vigente que hay, pero sobre todo debemos convertir una meta que sea la de poner a Bolivia como un hub de gas natural para las regiones de Sudamérica. De repente no vamos a tener los ingresos como cuando los generamos y los exportamos, pero sí el hub de poder llevar ese combustible, el gas, perdón, a todo lo que es Sudamérica nos va a dar un ingreso impresionante. ¿Usted ha visto lo que ha vivido el país en el tema de salud? Perdón, Jorge, ¿me lo puede repetir? Es que no se escuchó. En el tema de salud, decía, usted ha visto lo que hemos vivido esta última época en el tema de salud, más allá de hablar de políticas equivocadas o de hechos equívocos. ¿Qué en materia de salud? Nosotros vamos a poner en marcha un seguro real, universal, pero no como lo hicieron los municipios o el gobierno, de que aquí se atienden a todos y lleno de burocracia. La intención es que nosotros en el sistema de salud podamos otorgarle ese derecho de acceder a la salud a los bolivianos con la sola presentación de su carnet de identidad. Ahora, lo que sí es que vamos a tener las prestaciones mínimas para poder garantizarla, pero también tenemos que tener lo que es llevar adelante el proceso de descentralización de la educación y la salud a las regiones. Cada región tiene una realidad distinta y cada región, lo hemos visto en la pandemia, el centralismo ha llegado a golpear tanto que todo lo manejan de allá. Debe darse a los municipios y a las gobernaciones la posibilidad de administrar sus recursos reales dentro del ámbito de la salud y la educación. Y nuestra propuesta es que en 2 años deben estar totalmente descentralizados, pero también necesitamos hacer las inversiones en lo que significa las enfermedades como la diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal, como ítem evidentemente extremos que son la mayor preocupación que tenemos frente a las pocas condiciones de salud, pero el seguro real, universal que vamos a tener va a depender de las atenciones mínimas, pero que se puedan dar en todo. ¿Qué en materia de educación? ¿Qué en materia de educación? La principal fuente de desarrollo de un país, y lo hemos visto, y le voy a dar el ejemplo que viví en la ciudad de La Paz, en uno de los sectores que más costó convencer para que Evo Morales no vaya, justamente fue un sistema, pero una institución que correspondía a los interculturales. Usted sabe que uno de ellos me dice: tu verdad, hermano, se fue Evo Morales y no desapareció el sol y la luna, y eso es fruto de la falta de educación que tenemos en nuestro país. Nosotros debemos llevar la realidad de la educación a todo el país, pero con un sistema descentralizado. No podemos seguir centralizando, no podemos seguir dejando que de un lugar manejen el sistema de educación de todo el país. La descentralización es la básica propuesta que tenemos. Someter la educación a las pruebas PISA es parte del proyecto que tenemos para poder saber cuál es en realidad la calidad que se tiene actualmente en nuestro sistema de salud y orientarla a la mejora. Vamos a introducir el Internet gratuito en todas las unidades educativas fiscales, porque el Internet es el acceso a la tecnología y a la información que deben tener nuestros estudiantes. Vamos a introducir la materia de programación y robótica y la educación en secundaria específicamente, y vamos a construir institutos técnicos en todas las provincias que no tienen hasta ahora, especialmente por regiones, para que puedan ser no solamente acceso a la educación de ese instituto técnico, sino de acuerdo a la realidad, si es ganadera, si es lechera, si es agrícola, en función de eso puedan tener la posibilidad de poder estudiar y también que se queden a trabajar en el lugar y puedan tener las condiciones. Creo que nos ha sucedido lo mismo. Usted tenía muchas cosas que quería contestar, que quería refutar, que quería subrayar. Yo tenía muchas cosas que quería preguntar e insistir, pero se va el tiempo. Terminando, se nos ha ido el tiempo. A lo último, digamos, ¿cuánto le queda a este gobierno? ¿30 días? Bueno, le queda un poco más, digamos, pero ya la situación está definida. No hay reproducción del poder.
este periodo se termina, así como se había convenido inicialmente. Don Luis Fernando Camacho, creo que es importante su impresión. El Procurador General del Estado ha denunciado hoy que fue echado de la Procuraduría por haber cumplido con sus funciones, digamos, haber requerido información en el marco de algunas investigaciones en defensa precisamente de los intereses del Estado, y que habría requerido información y había insistido en información sobre algunas cosas no muy claras, como la compra de gases lacrimógenos y otros pertrechos para la policía, entre otras cosas. Y ha denunciado que fue el ministro de Gobierno el que lo hizo destituir, digamos, votar, digamos. ¿Cuál es su impresión de este hecho? Ese es el círculo que maneja la vieja clase política cuando Lo escuchamos un ratito al procurador. Vamos con él de nuevo, por favor. El ministro de Defensa López presenta una serie de descargos y aclaraciones. No sucedió lo mismo con el ministro Arturo Murillo Pristic, que desde el 24 de junio hasta la fecha no ha cumplido con su obligación constitucional de cooperar con la investigación sobre el caso de corrupción, caso de gases lacrimógenos, con la Procuraduría. Se informó de esto ante el requerimiento de la Comisión Mixta Legislativa, lo cual desencadenó la furia del ministro Arturo Murillo Pristic, quien requirió a la presidenta del Estado la remoción del Procurador General del Estado, lo cual desencadenó la furia del ministro Arturo Murillo Pristic, quien requirió a la presidenta del Estado la remoción del Procurador General del Estado. Y entonces allí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos, cómo puede el elector, el ciudadano, saber que un hipotético gobierno del señor Fernando Camacho no va a ser más de lo mismo frente a este tipo de figuras que se dan donde el poder ya impone su fuerza, impone sus propios códigos, y por ahí aparece la falta de transparencia, que parece el común denominador de la autoridad que hace uso y abuso de su investidura? Primero, porque ellos forman parte de esa política que justamente queremos cambiar y que es lo que nos incentiva a ir a este proceso eleccionario. Segundo, porque soy empresario, no soy político, no quiero dedicarme a la vida política, lo que quiero es cambiar el país, y lo que el pueblo sabe, y lo sabe porque lo ha visto, no porque lo he dicho, es que cuando yo prometo algo, yo lo cumplo, que mi palabra vale, que si toca arriesgar mi vida por Bolivia, lo voy a hacer las veces que sean necesarias, y ese es el mejor ejemplo que le puedo dar de que sí voy a cumplir mi compromiso, porque yo he sido víctima de la persecución, de la corrupción como empresario, de la extorsión como empresario de esos políticos, de los mismos políticos que cambiaron al del impuesto nacional con la instrucción de que busquen a Camacho que podían pillarle y no le pillaron nada. Esa persecución se debe acabar, debe institucionalizarse. No puede un procurador depender de un decreto de la presidenta. No puede una oficina anticorrupción depender del decreto de la presidenta. No puede una aduana depender del decreto de la presidenta. Debemos dar la independencia de tomar las decisiones, lo que se llaman los contrapoderes. Necesitamos tener ese equilibrio de poderes para tener un país entre la justicia, el poder legislativo, el poder judicial, y eso necesitamos. No podemos funcionar a dedo. No le gusta algo al ministro y lo cambia. Pero es que eso, lamentablemente, el ministro Murillo es el que gobierna y hace ese tipo de cosas que lo estamos viendo. Que la única forma de cambiar el país es poder darle la confianza, y por eso pedimos 5 años. En 5 años devolvemos el voto con otra Bolivia, y el compromiso lo hacemos porque le hemos demostrado al país que cumplimos nuestra palabra. Y nadie me puede apuntar con el dedo, querido Jorge, ni por delincuente, ni por maleante, ni he sido funcionario público, ni me he robado un peso de nadie, ni le debo nada a nadie. Ese compromiso lo estoy poniendo y me he sometido a muchas cosas que ha hecho el país para poder llevar su democracia por el cumplimiento de mi palabra. Y esta palabra la estoy empeñando, es para cumplirla, querido Jorge.
Finalizamos con estas fotografías. Yo le muestro la fotografía y usted me dice cómo la interpreta, por favor. Sí, vamos allí. Ahí está su foto. ¿Cuál es cómo interpreta esta figura? Traición al país. Pasemos. Delincuente. Un ciudadano extranjero. Cobardía. Diferencia de una letra con el más. Expresidente. Una candidata. Una candidata. Muchas gracias, don Luis Fernando Camacho. Mire que el tiempo se fue, pero se fue rápido. Tratamos de hacer, como dije al principio, tratamos de hacer una cronología de una serie de hechos, tratando de mirar el pasado para tratar de entender el futuro. Quizás se nos fue un poco el tiempo ahí, pero bueno, intentamos ordenar las ideas un poco en este proceso. Yo le agradezco mucho, don Luis Fernando Camacho, por haber accedido a nuestra invitación esta noche, agradecido por su deferencia de contestar nuestras preguntas y hablar con el país a través de la señal de Gigavisión Red Nacional y a través de este espacio que llamamos El Polígrafo. Muchísimas gracias a usted, querido Jorge, gracias por la entrevista, un saludo para todo su equipo, para toda su teleaudiencia, siempre a sus órdenes y que Dios lo bendiga, querido Jorge. Muchas gracias, don Luis Fernando Camacho. El Polígrafo vuelve el próximo lunes y el invitado del lunes es el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora. Esperamos estar nuevamente juntos con ustedes para ese espacio. Agradecerle a todo el país por su sintonía. Muchas gracias. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, país.